Hola, mi nombre es Elena Rubalcaba Rivera, soy médico familiar y de forma particular me dedico a dar terapia. Cuando se pensó en este espacio, con nombre En lo Oscurito, es por la experiencia tanto personal como el proceso de acompañamiento que he tenido en los últimos años con las personas que vienen a mi consulta. En lo Oscurito es una forma de integrar la parte de la ciencia, la parte científica, la parte de la medicina y la parte de la mente y por supuesto el espíritu. En lo Oscurito es una invitación a conocernos más, a poder descubrir qué más hay de nosotros y que en ocasiones por nuestros principios, por nuestras experiencias personales, por el proceso familiar que llevamos, preferimos dejar ahí, hasta que tarde o temprano la vida nos lleva de una manera no favorable, no amorosa, a conocer ese espacio en el que solamente nosotros estamos. Como decía la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, ¿quién realmente somos? ¿Qué realmente hay? Esos miedos, esas angustias, esas tristezas, esas preguntas. Para este primer episodio de En lo Oscurito, al cual les doy la bienvenida y cual espero sigan, no solamente aquellas personas que ya me conocen, sino también otras personas que resuenen y que estén en esa misma vibración. Vamos a hablar de una frase que en algún momento de nuestra vida hemos escuchado, nos la han dicho o se las hemos dicho a las personas cuando nos dicen, échale ganas, todo va a estar bien, ya no llores, esto va a pasar. Esas frases de motivación que finalmente no acaban motivándonos, sino que incluso en el momento cuando nos las dicen, es como una carga emocional, ¿no? Luego, algo que a mí me molesta es cuando alguien me dice, no te enojes, cuando ya estoy enojada en 10, ¿no? O esta parte de, no estés triste, échale ganas, como si fuera nada más ese sentido literal de déjame ver dónde recojo las ganas para estar bien y salir de este proceso. La realidad es que esa falsa positividad o ese positivismo tóxico que hoy en día vemos a nuestro alrededor nos hace esconder muchas de nuestras emociones o incluso somos ajenos a lo que realmente sentimos. Es sorprendente ver cómo de pronto si alguien nos pregunta ¿qué sientes? El poder explicar cuál es el proceso, no me refiero al proceso fisiológico en el cuerpo, sino poder describir qué siento cuando estoy enojada, o qué siento cuando estoy triste, o qué siento cuando estoy ansiosa, por mencionar algunas de las emociones que son consideradas como negativas, es ajena a la persona que las experimenta. Hoy en día en todas las redes sociales se nos invita a ser positivos, a ver todo lo bueno que nos rodea, a estar bien siempre, a sonreír siempre, a estar de buen humor. Sin embargo, esto es algo que no se puede sostener. La felicidad es un proceso, son momentos, ¿no? Se dice por ahí. Pero finalmente cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a caminar en esta vida, nos damos cuenta que hay momentos que exigen nuestra tristeza. Y hace un rato comentaba con una persona, la tristeza no es algo que se pueda evadir. La podemos esconder, podemos disimular, pero tarde o temprano la tristeza, el miedo, la angustia, la frustración, la ira, se va a manifestar en alguna parte de nuestro cuerpo o en alguna parte de nuestro entorno. La culpa, cualquiera de estas emociones que pueden ser consideradas como negativas, se van a manifestar en nuestro entorno. Cuando hablamos de emociones negativas, las vemos como aquellas que no suman, sino restan, y que experimentarlas nos hace estar fuera de lo que es aceptado. Es como cuando escuchamos, aún todavía en estos tiempos, a alguien que le dicen, es que un niño no debe llorar, o como mujeres nos exigimos el estar siempre contentas, el estar siempre alegres, ese estereotipo que nos impide descubrir qué nos hace vulnerables a nuestro entorno, pero sobre todo a nosotras mismas.
En esas emociones que se consideran negativas en muchos momentos de nuestra vida, de acuerdo a las etapas en las que vamos desarrollándonos, tienen un tinte positivo, pero solamente hasta que nos permitimos darnos ese espacio para explorarlas sin juicio, sin señalarnos, desde los puntos de vista del entorno, podemos ir conociéndonos más. Hace poco me tocó acompañar a una persona en un proceso donde su grado de exigencia había sido muy alto, cumpliendo los estándares de la familia, de la pareja, de las amistades, del entorno, siendo impecable, vamos a llamarlo de esta forma o mencionarlo de esta manera, en su forma de actuar, en su forma de hacer, de expresarse, de vivir, buscando ser lo que el entorno le exigía. Y por cuestiones de la vida, al probar una sustancia que era prohibida, desencadena una crisis de pánico. Esta crisis de pánico lo lleva a un lado oscuro, tan oscuro, que cae en un cuadro de ansiedad que nunca se imaginó experimentar. La primera vez que llega a este punto, recibe una atención médica, le costó mucho trabajo aceptar que era importante acudir al psicólogo, era importante acudir al psiquiatra para atender ese episodio. Y después de 2 años, nuevamente vuelve a caer en ese momento de oscuridad, donde él dice: no se lo deseo a nadie y nunca pensé que me fuera a pasar a mí, y nunca pensé que la angustia o la ansiedad me fuera a impedir salir a la calle, o me fuera a impedir confiar en mí, o etcétera, etcétera, ¿no? Ver a esa persona tan vulnerable, verse a sí mismo o saberse tan vulnerable fue algo que no era aceptable para él en ese momento. Y cuando yo le preguntaba qué era lo que más le causaba conflicto aceptar, él me decía el saber que ayer estaba bien y de pronto en el momento menos pensado ya no me sentía con esa seguridad para salir a la calle, o sentía que había voces en mi cabeza, o sentía una preocupación porque me fuera a quedar loco. A lo mejor estoy platicando un caso extremo, pero ¿cuántas veces nosotros escondemos nuestras emociones por miedo al juicio del entorno, por miedo, como decía hace un momento, a no cumplir con las expectativas? Esas emociones negativas pueden tener un enfoque positivo. ¿Cuál es el enfoque positivo? Si lo ponemos de una manera muy superficial, es como si nosotros no sintiéramos el fuego, si no sintiéramos el fuego en nuestras manos, pues sería muy fácil que nos quemáramos. Si nuestro sistema de alerta no detectara que algo es peligroso, nos expondríamos a muchos riesgos todos los días. Sin embargo, esta sociedad en la que estamos actualmente, en donde todo es rápido, todo tiene que ser positivo, como le decía hace un momento, tenemos que hacerlo bien, tenemos que lograrlo, tenemos que ver lo mejor de lo que nos rodea, nos impide tener una conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, haciendo caso a esas llamadas de alerta, en las que podemos recibir muchos mensajes. Vamos a hablar, por ejemplo, del cuerpo. ¿Cuántas veces empezamos a sentir angustia y no sabemos por qué me siento angustiada o preocupada, o cuando decimos tengo ese presentimiento, ¿no? Y evitamos sentirlo porque de alguna manera, aparte de que es incómodo, preferimos no ver que algo en nuestro entorno, ya sea porque nos pasó a nosotros o porque viene en nuestra carga genética, que después lo hablaremos en otro capítulo, nos predispone a estar preparados para atacar, para huir. Recordemos que nuestro cerebro no distingue entre lo real, lo simbólico, lo imaginario, lo virtual. Si nuestro cerebro lo percibe como algo peligroso, actúa.
si nuestro cerebro lo percibe como algo que pone en peligro nuestra existencia, actúa. Lo interesante sería explorar ese lado que hemos mantenido en la oscuridad, porque nos da pena, porque nos da vergüenza, porque lo vemos como algo que no suma en este momento de nuestra vida. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado o no les ha pasado, pero finalmente, cuántas veces les ha tocado ver a alguien que está triste y que de manera consciente o inconsciente podemos minimizar la tristeza de esa persona diciéndole, no te preocupes, esto va a pasar? Entonces esa persona se sobreexige a que ese momento de tristeza se esconda, hasta que le lleve a un punto donde se sienta confundido, perdido, desorientado. ¿Por qué? Porque finalmente estuvo persiguiendo objetivos que quizá no eran de él o de ella, o estuvo guardándose mucho tiempo enojos, palabras que no quiso decir para no lastimar a otros, pero terminó lastimándose a sí mismo. Cuando hablamos de estas emociones negativas y la forma en que las experimentamos, una pregunta que sería interesante hacernos todos los días es, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Cuántas veces le preguntamos por mensaje o físicamente a N cantidad de personas en el día, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Pero realmente, ¿cuántas veces en el día me pregunto a mí misma cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué tan ajena estoy a esas emociones o a esas situaciones del entorno, mejor dicho, que me pueden causar tristeza? O hasta qué punto puedo poner una barrera para mantenerme ajena a las emociones de los demás. Hoy la empatía es considerada también como una emoción que no cualquier persona puede desarrollar, y con las redes sociales, que tienen sus ventajas y que también tienen sus desventajas, pues nos ha llevado también a despersonalizarnos mucho, a no ser empáticos ante el dolor ajeno, pero sobre todo a no ser empáticos con las emociones que nosotros experimentamos. En este punto es muy importante que nos observemos dándonos el espacio, y cierro los ojos para hacer esa imagen del pasado. Si yo me regreso a mi pasado, me puedo preguntar, ¿qué momentos me hacen sentir, qué situaciones me hicieron experimentar tristeza? ¿Qué situaciones me hicieron experimentar miedo? Cuando hablamos del miedo, el miedo, nuestro cerebro lo relaciona con todo aquello que nosotros hemos experimentado, algo que realmente nos pasó. Si a una persona la asaltaron en cierta calle o en ciertas condiciones, va a guardar en su cerebro esa memoria de miedo al volver a pasar así o ver a una persona que se asemeje a quien la asaltó. Pero si solamente es algo que yo me imagino, a eso le llamamos ansiedad. Cuando yo me pregunto, ¿qué me genera ansiedad? ¿Es real? ¿No es real? ¿Y qué experimento físicamente? Mi corazón se acelera, empiezo a sudar, mi intestino empieza a trabajar más rápido, mis manos se ponen frías, mi boca se seca. Cualquier situación que físicamente empecemos a sentir que esté relacionada con ese tipo de emociones, si yo no me conozco, no puedo trabajarlas. Si yo las escondo en ese lado oscuro, tampoco puedo incluirlas en mi vida. Finalmente, el conocimiento es, el conocernos, el conocimiento es una ventaja, pero no una ventaja ante los demás, sino una ventaja en mi propia existencia. Por eso, en este capítulo, hablar sobre las emociones negativas para mí fue importante, o es importante, porque finalmente es el paso inicial a conocer esa oscuridad de la que pocas veces nos atrevemos a hablar o externar, incluso con nosotros mismos, no decir más con las personas que nos rodean, o las enmascaramos también por pena a que se den cuenta a qué tenemos miedo o qué nos puede hacer sentir inseguridad, como yo en ese momento. El hecho de saberme vista, escuchada, juzgada, señalada, es algo que me puede generar
una incomodidad, pero también era un gran reto, algo que me había propuesto desde hace varios años para compartir con las personas que me rodean, con aquellas con las que he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de este tiempo, no solamente compartiendo sus historias, sino también compartiendo mis historias. Finalmente, en ese proceso de la existencia, todos estamos aprendiendo y darnos la oportunidad de conocernos de una manera distinta a como nos enseñaron en nuestra casa, es una oportunidad de conocer una mejor versión de nosotros. Poder descubrir qué tenemos guardado en la oscuridad nos da la oportunidad de utilizar esas emociones como una herramienta para poder elegir caminos diferentes, caminos más cómodos, más seguros y sobre todo más disfrutables para ese tiempo. Como te prometí, en cada episodio buscaré darte un recurso que puedas aplicar en tu vida cotidiana o que pueda ser útil para ir de tu familia, ya sea que lo sugieras o que lo utilicemos. En aquellos momentos en que te sientas triste, con enojo, ira, rabia, frustración, miedo, angustia o ansiedad, el primer paso es permítete sentir, sin juicio. Inhala profundo, exhala y reconoce esa emoción sin pensar si es bueno o malo experimentarlo. Simplemente date la oportunidad de sentir. Cuando nos permitimos sentir, sin juicio, sin carga emocional, nos damos la oportunidad de soltar todo aquello que nos debilita. Nos damos la oportunidad de fluir. Inhalamos profundo nuevamente y enfocamos en dónde sentimos la ira, la tristeza, el dolor, el miedo, la angustia. Y nos preguntamos, ¿qué necesito? ¿Qué necesito en este momento? En ese instante, contigo mismo, contigo mismo, date la oportunidad de verte con sinceridad, de una manera compasiva y amorosa, como lo haríamos con alguien a quien queremos o alguien que nos importa, con esa paciencia que solemos tener con otras personas, pero que incluso olvidamos tener con nosotros mismos. Abrázate mentalmente o físicamente y date permiso de que esa emoción salga de tu cuerpo, salga de tu mente. Inhala profundo nuevamente y exhala de una manera tranquila y en paz. Cada vez que seas consciente de elegir, preguntarte ¿qué necesito? En esos momentos claves donde la emoción está al tope, antes de que te paralice o que haga actuar de una manera en que después te sientas culpable, en deuda contigo mismo, en deuda con el entorno, date permiso de sentir e integrarla. Cada vez será más fácil y más sencillo poder identificar qué te lo detona para que no te enganches, o cada vez será más fácil inhalar y exhalar lento, despacio y fluido para que esa emoción sirva para avanzar. Espero que este recurso sea de tu utilidad y que te suscribas a nuestros canales. Habrá temas importantes que espero te sean útiles a ti o a todos nuestros seguidores. Gracias por ver el capítulo completo.